Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema respectivo, o institucional, formando triunfadores basado en valores. Pedregal Majés. Razonamiento verbal 1, tercer año de secundaria. Tengan una buena tarde, estudiantes. San Carlinos, Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 2, tema 3, taller de redacción 1. Lo primero que tenemos, antes que redactar, tenemos que saber qué es un texto narrativo. En sí, en otras palabras, alumnos, como dicen, ¿no? Son aquellos que cuentan hechos reales o imaginarios. En donde encontramos ¿qué? Historias y acciones. Que eso se le llama el argumento, o es el nudo. ¿Correcto? Porque hay inicio, nudo y desenlace. En este caso sería el nudo. Estos personajes que participan se deben de ubicar en un espacio, o sea, un ambiente, en un lugar, pero también en un tiempo. O sea, tienen que estar ordenados. Y a eso se llama estructura. De acuerdo a cómo se relata, se cuenta, cómo se ha escrito y uno lo lee. ¿Cuáles son sus características? Breve, puede ser ficticio, ¿no? Porque puede ser algo imaginario. A veces estas lecturas o estas narraciones causan un efecto en el lector. No, por ejemplo, a mí me causó mucho efecto, siempre les he contado a veces de esta gran obra de Sófocles de Edipo Rey, ¿no? Que el hijo mata a su padre, se casa con su madre y tiene descendencia. Causa efecto en mí. ¿Cómo es posible, no? Pero en ese tiempo a veces estos... y suceden, hasta hoy en día. Tengo acá esta autora de Ave sin nido, de Clorinda Matos de Turner, o sea, grimanesa. Claro, pues entre dos hermanos se enamoran, pero no saben que son hermanos. Pero son hermanos por un cura. Es ahí donde el lector, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Que un ser humano no declare a otro ser humano que viene en vida. Es por eso que el efecto que pueda provocar en el lector. Desarrolla un tema específico. En este caso, si hablo de Edipo Rey, es una tragedia. Si hablo de Clorinda Mato de Turner, también es una tragedia. Imagínense dos hermanos que se enamoran, tienen una diversidad de relaciones muy íntimas, etc. Pero no lo saben hasta cuando se enteran. Se producen a veces diálogos entre dos personas. El narrador es el que cuenta los hechos. Como les dije hace un momento, hay un inicio, o sea, la introducción, hay un nudo, ¿no? Y un desenlace. O sea, ¿cómo termina ese relato? Feliz, triste, congojado, nostálgico, irónico, etc. ¿Cuáles son sus partes? Recalcando otra vez, un inicio. Y lo que tenemos que saber es dónde, cuándo y quiénes. Caramba, profesor, y si usted me dice dónde, cuándo y quiénes, ¿dónde es el lugar? O sea, el espacio, el ambiente. Presten atención a eso porque pueden encontrar ustedes esas palabras en otros textos, en otros libros y los pueden confundir. ¿Cuándo? Es el tiempo, pues 2020, 2021, 1910, etc. ¿Quiénes? Son los protagonistas. Pues. Hay un protagonista principal,
y hay protagonistas secundarios. ¿Y qué es el nudo, profesor? ¿El nudo que hacemos así? No, ese no es, no. Se le denomina nudo algo que es muy importante en un cuento. Porque ahí se presenta el problema, ¿correcto? Cómo va a desarrollar ese problema y el suceso, que viene a ser el cómo, ¿no? O sea, solucionar eso. Ojo, problema y suceso. Desenlace, cómo va a terminar este cuento, de qué forma, de qué amplitud, en qué aspecto tenemos social, cultural, político, etcétera, estudiantes. Entonces tenemos inicio, nudo y desenlace. En cuanto a los elementos estudiantes, y acá hacemos un resumen porque lo vamos a ver más adelante, tenemos personajes, hechos. Los hechos pues es al inicio, o sea, en el medio que es el nudo, que lo más importante es desenlace. El tiempo, cuándo, ¿no? Lugar, qué escenario, de repente es, ¿cómo se llama? En la torre Eiffel, ¿cómo se llama? En la ciudad de Machu Picchu, etc. El narrador que tiene en primera, segunda y tercera persona, como lo vamos a ver ahora. En este aspecto del narrador, estudiantes, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué significado tiene en un cuento? Ah, no, profesor, le cuento. Lo que usted ha preguntado en interrogantes es, el narrador pues es la persona que cuenta. ¿Pero qué cuenta, hijo? La historia. Y organiza la trama. O sea, el nudo. O sea, el desarrollo. Nada más, no es una voz ficticia, profesor. Incluso es la función principal. Porque él enuncia el discurso. ¿Quién desea ingresar? No sé. A ver, disculpen, jóvenes. Noemi. Creo que la... Buenas noches, Noemi. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Disculpe, hija? mi Listo. celular se apagó y no quería prender. Cháncalo. Prende, dile, si nomás. Bien, hija, continuamos entonces. Estaba hablando sobre el aspecto del narrador, ¿no? Veamos los tipos de narrador. En primera persona. Porque él tiene una visión de los hechos. Y tenemos algunas marcas textuales. En este caso son los pronombres, las conjugaciones verbales. Pero esto debe de estar ¿en qué? En primera persona, estudiantes. En primera persona. Tenemos un ejemplo. Se divide en el narrador protagonista, o sea, él vive, él está, él participa, él cuenta su historia, es testigo, él ve, observa los hechos, los sucesos, los acontecimientos que están pasando entre los personajes en un lugar y un tiempo. A eso se refiere. En cuanto a las características, es el eje del relato. Él da confianza, certeza de lo que está sucediendo. Y es algo subjetivo. Ejemplo. Cada vez, al oír decir que uno busca a una sola mujer a través de otras mujeres, vuelo a Yungay a mis 9 o 10 años cuando conocí a Olga Ángeles, en un día memorable del que ya se hablaba de antes de llegar. Fue el día del eclipse del sol para el que me preparaba en la escuela. Habría excursión.
Ese se encuentra el narrador en la primera persona. Veamos el narrador en la segunda persona. Ya saben ustedes los pronombres, ¿no? La primera persona, no yo. ¿Cuál más? ¿Cuál es el otro? No recuerdo. Me los voy a jalar a ustedes, sinceramente. En gramática. No les enseño gramática a ustedes, ¿no? Saludos por la campana. Recuerden ustedes, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Son los pronombres. De ahí viene primera, segunda, tercera persona. Singular y plural. Estoy haciendo un pequeño resumen de los pronombres, ¿eh? El narrador en segunda persona. En este caso, en este aspecto, alumnos, él relata su propia historia. También tiene marcas sexuales, utiliza pronombres, verbos conjugados. Y una de sus características y otras más, él es el protagonista en algunas veces. Y la ambientación es muy fundamental. ¿A qué me refiero con ambientación? Es el escenario, el espacio, el tiempo, en dónde está pasando. No dónde, en qué lugar está pasando. Sigo dónde, estamos hablando de tiempo. ¿Correcto? Y tenemos un ejemplo. A ver. Recoges tu portafolio y dejas la propina. ¿Piensas que otro historiador joven en condiciones semejantes a las suyas ya ha leído ese mismo aviso, tomando la delantera y ocupado el puesto? Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. Esperas el autobús, repites en silencio las fechas que debes de memorizar para que esos niños te respeten. Y el narrador en tercera persona, acá yo lo considero como un adivino. Este narrador se le conoce con el nombre y en todos los textos está como omnisciente. ¿Por qué omnisciente? Porque él conoce, sabe todo lo que va a suceder. Él predice, supone, juzga. Y también utiliza marcas, pronombres y verbos conjugados. ¿Qué características? Conoce todo lo que se va a desarrollar en la historia. O sea, él sabe. De repente, el protagonista es Michelle. Él sabe lo que va a realizar Michelle. Si Manolo también es protagonista, él sabe lo que va a realizar y Manolo, lo que piensa y tanto. Por eso es omnisciente. O sea, yo lo digo como sabio. Y ustedes muy bien saben que los personajes son instrumentos de la historia. Porque en base a ellos yo creo. ¿Correcto? Invento situaciones de cuentos. ¿Para quién? Para el descodificador. ¿Descodificador, por favor? Sí. O decodificador es lo mismo. O receptor. Entonces, no olvidarse, por favor. Receptor, decodificador o descodificador es lo mismo. Porque el receptor es encodificador. No, perdón, decodificador, disculpen, decodificador o descodificador. Acá tenemos un ejemplo, estudiantes. Dicen que un hombre tenía vacas. Las vacas pasían día tras día, mes tras mes. Todas las tardes él siempre iba a juntar a sus vacas. No hacía otra cosa que cuidarlas y juntarlas cuando se dispersaban. Un día, antes de irse, vio que le faltaba un par de bueyes. Lo buscó y encontró las huellas de otro hombre de pies desnudos que se habían llevado a sus bueyes por un camino. Bien, alumnos, con la información que se les ha brindado,
ustedes elaboran un organizador visual y lo envían a la plataforma de la institución. Bien, ahora sí, alumnos, estudiantes, ustedes van a ingresar a la plataforma para que den su examen diario. Ingresan a lo que es el módulo 2, correcto, en lecciones, y ahí van a encontrar su examen, ¿no? En la cual indica examen diario número 4, razonamiento verbal 1, primer bimestre. A ubicar entonces, estudiantes. Todos han ubicado, estudiantes. No hay ningún problema. Que el alumno que tenga algún problema o impedimento de ingresarme, avisarme por favor, para poder dar solución a ese caso. Examen diario 1, diario 4, ¿no, verdad, profesor? Diario, en módulo 2, hijo. Sí, profesor. Módulo 2. Exactamente. Exactamente, Jefferson. Ya también les había informado a través del grupo cuáles son los temas que el día de mañana van a dar su examen diario.